Un saludo fraternal, gracias una vez más por permitirnos llegar hasta ustedes a través de este video estudio. Bienvenidos a nuestro estudio número 4 de la serie titulada El Reino Premilenial de Gloria. En nuestro estudio anterior estuvimos analizando el llamado que Dios le va a hacer a sus hijos en el periodo de la gran crisis que se avecina para esta tierra. Y hemos analizado de que de acuerdo a las profecías y a los tipos y a las parábolas incluso, de acuerdo a lo que hemos leído en la parábola de Isaías 5, Dios ha reservado en toda la tierra un territorio, un lugar de refugio para los hijos de Él en el tiempo de los juicios que se van a derramar sobre esta tierra en referencia a las 7 plagas postreras. Hoy vamos a responder la pregunta que quedó inconclusa en nuestro estudio anterior. La pregunta es, ¿por qué Dios elige Palestina? A lo que ahora le llaman Palestina. Es decir, realmente ese territorio en el tiempo de Israel se le llamaba Canaán, la tierra de Canaán, el territorio de Canaán, que es donde se estableció el pueblo de Dios y donde a partir de ahí Dios constituyó a esta nación como un reino en esta tierra, como un pueblo, un reino que lo representase en este mundo. Hoy vamos a analizarlo, o vamos a analizar por qué razón Dios elige ese territorio. ¿Por qué no elige otros territorios, quizás mucho mejores todavía, según el pensamiento humano, que ese territorio que Dios precisamente seleccionó para la nación judía, para que se constituyeran y se establecieran como nación en ese lugar? Quisiera invitarles a todos de que nos arrodilláramos, le pidiéramos a nuestro Dios su bendición en esta hora y para que sea Él quien nos dirija y conduzca en este estudio. Por favor, arrodillémonos. Padre eterno, gracias porque nos da el privilegio de poder venir ante usted. Señor, no somos dignos ni merecedores de nada. Queremos, Señor, venir ante su presencia solamente a través de los méritos de Cristo, nuestro Salvador. Estamos tratando un tema sumamente importante y queremos entenderlo de acuerdo a la inspiración del cielo. Y para eso, Dios del cielo, le pedimos a usted que envíe su Santo Espíritu para que nos guíe, para que nos instruya, para que nos muestre, Señor, cuál es la verdad concerniente al reino de la gloria. Le queremos, oh Dios, suplicar que perdone nuestras faltas y nuestros pecados. Permítenos, oh Dios, poder alcanzar misericordia, compasión de parte de usted y a poder, Señor, descubrir el camino que nos lleva a la vida eterna. Por favor, quédese con nosotros en este estudio, se lo suplicamos, no porque seamos dignos, sino por los méritos santos de Jesucristo. Amén. Quisiera invitarles a ir al libro de Génesis, el libro de Génesis en el capítulo 2. Ahí vamos a encontrar en ese capítulo un párrafo, una sección muy importante que tiene que ver con el principio del mundo. Para poder entender, hermanos queridos, el por qué razón Dios elige ese territorio, tenemos que irnos muy atrás y traerlo a la luz de todos los profetas a lo largo de la historia sagrada, para poder llegar a la comprensión de por qué Dios ha elegido en el mundo entero un trozo de tierra, un trozo de territorio, que dicho sea de paso, le pertenece a Él, no es del ser humano. Ustedes saben de que Dios en todos los casos se ha reservado siempre algo
para sí, con el único propósito que la humanidad entienda que Él es el creador y el dador de todas las cosas. Podemos ver que en el tiempo, Él se reservó un día de 24 horas de los 7 que tiene la semana. Y dijo Dios, uno de estos días, que es el séptimo día de la semana, es mío, no es de ustedes, no les pertenece. Ese día es consagrado totalmente a mí. Y ahí está. Es decir, Dios le entregó al ser humano 6 días en la semana y se reservó el séptimo día del tiempo para poder adjudicárselo a su adoración. Ese es Dios. Para que recuerden de que yo soy el creador. Dijo, toda la tierra y sus riquezas son vuestras. Yo lo he creado para ustedes. Pero de todos los frutos que te dé el campo, de todas las ganancias que tú tengas, hay una 10ª parte que no es vuestra, me pertenece a mí. Y de ahí surgen los diezmos. De todas nuestras entradas y nuestras riquezas y finanzas, Dios ha dicho que la 10ª parte le pertenece a Él. Ese es Dios. Se ha reservado algo consagrado especialmente para Él. Le dijo a los padres de Israel, miren, van a tener hijos, sí, pero el primer hijo de todos los que tengan, ese es mío, debe ser dedicado a mí. Es el primogénito. Entonces, mis hermanos, podemos encontrar muchos ejemplos donde Dios siempre se adjudica una parte, una porción de X. Y vamos a ver ahora que después de crear todo el planeta Tierra, Dios le dijo al hombre y a la mujer que se crecieran y que se fructificaran, y que llenaran la tierra y que sojuzgaran sobre la tierra. Pero al entregarle la tierra, Dios se reservó para sí un pedacito, un territorio en todo el ancho y faz de la tierra, del planeta Tierra. Y allí en ese pedacito de territorio es donde Dios iba a asentar su morada, su presencia. Allí es donde Él iba a bajar todos los días que fuesen necesarios para encontrarse con Adán y Eva. Allí es donde Dios se iba a comunicar con el hombre. Y entonces dice la inspiración de que Dios bajaba y se encontraba con Adán y Eva en un lugar de la tierra, en el principio del mundo. Y hoy vamos a descubrir cuál es ese lugar de la tierra, para poder saber y entender por qué Dios se lo reservó para sí. Vayamos al libro de Génesis, capítulo 2, versículo 8, versículo 10 y versículo 14. Vamos a ver los límites de este territorio, de este lugar. Dice lo siguiente: Dios el Eterno había plantado un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Y salía de Edén, versos 10, un río que regaba el huerto, y de ahí se repartía en 4 ramales. No voy a entrar en los detalles del resto de los ramales de este río, pero ustedes pueden seguir leyendo el 11, el 12, el 13, los versículos del capítulo 2 de Génesis, y allí encontrarán el nombre. Pero me voy a concentrar en el cuarto, y luego les diré por qué me concentraré en el cuarto. El nombre del tercer río es Tigris, que corre al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Quiero invitarles a que graben la palabra de este cuarto río.
dice que el nombre del cuarto río es el Éufrates. Y traigo a colación el Éufrates porque el Éufrates es uno de los pocos ríos que no perdió su dirección después del diluvio. Recuerden de que el diluvio conmovió toda la tierra. Pero el Éufrates es uno de los principales ríos, si no por decir el principal río, que no perdió la dirección ni su estructura después del diluvio, sino que la mantuvo. Y por alguna razón providencial fue mantenida la dirección de este río. Entonces, para entender un poco el panorama que estamos presentando en Génesis, Dios creó la tierra, ¿sí? Creó el planeta Tierra en 6 días. Ya sabemos que el séptimo día descansó, lo reposó. Así es de que en los primeros 6 días Dios creó el planeta Tierra. Pero aquí vamos a ver una interesante historia. Dice la Escritura que Dios plantó un jardín. Plantó un huerto, es decir, el huerto del Edén. Y vamos a descubrir, mis hermanos, que el Edén en sí no fue creado en la misma creación, es decir, en la creación de los 6 días, sino que el Edén en sí fue plantado, por así decirlo. Es en el mismo término como que yo agarro una plantita que ya tengo yo, que ya puse a germinar, ya tengo el tallo, ya tengo el arbolito, pero lo tengo en una meseta. Entonces, yo agarro este arbolito que tengo en un recipiente, lo traigo y lo planto en mi jardín, en tierra firme. Ese es el mismo término que se está usando en el asunto de plantar el Edén. Es decir, Dios lo toma de X lugar y lo planta en ese lugar. Planta el huerto del Edén. Y lo planta, evidentemente, lo planta con el propósito de entregárselo al ser humano, es decir, al hombre, como un regalo de parte de su Creador, para que el hombre pudiese habitar en ese jardín, en ese lugar. Ese lugar iba a ser el lugar más especial de toda la tierra. Ese lugar era el epicentro de toda la maravilla que Dios había creado, y no para menos. Dios iba a visitar la tierra específicamente en ese lugar. Es decir, al visitar Dios la tierra constantemente cuando se encontrara con Adán, lo iba a hacer en ese lugar. Ese lugar era un monte santo, consagrado al Señor Dios. Dios lo había consagrado y se lo había entregado como un regalo al ser humano. Un regalo precioso, de lo más precioso para el ser humano. Era tan especial ese lugar, y cuando digo que era tan especial es porque ese huerto, ese jardín que Dios plantó ahí, contenía el árbol de la vida. De ahí por lo cual le estoy diciendo que ese jardín no fue creado en los 6 días de la creación, sino que fue traspuesto de un lugar hacia el planeta Tierra. Y por eso es que vamos a encontrar al árbol de la vida entre los árboles de ese jardín. Es un jardín, es un huerto especial, es el monte especial de Dios. Ahora, es importante también
saber, mis queridos hermanos, que Adán no iba a ser el primer habitante, el primer huésped de ese jardín. Es decir, en realidad, ese huerto, ese jardín, no fue creado en principio para Adán, pero terminó en las manos de Adán, porque al primero que se le dio ese jardín, lo profanó. Y fue sacado, expulsado de ese jardín, mucho tiempo antes de Adán. Adán en sí viene a ser el segundo huésped de ese jardín. Ya cuando ha sido trasplantado o ha sido plantado en la parte oriental de la tierra, ahí fue plantado ese jardín. Para poder corroborar de que Adán no fue el primero, vamos a ir al libro de Ezequiel capítulo 28, versículo 13 al 17. Ahí usted mismo va a descubrir quién fue el primer huésped de ese jardín, de ese monte, de ese huerto, y va a descubrir también por qué fue expulsado de ese huerto. Y dice lo siguiente, Ezequiel 28, 13 al 17. En el Edén, en el huerto de Dios estuviste. ¿A dónde dice que estuvo? En el Edén, en el huerto de Dios. Obsérvese, este no era cualquier huerto, era el huerto de Dios, el huerto personal de Dios. Dice, allí estuviste. Estuviste es en tiempo pasado. Es decir, en un tiempo pasado, ahí estuviste en el Edén, en el huerto de Dios. Sigue diciendo, toda piedra preciosa te adornaba. Rubí, topacio y esmeralda, crisólito, ónice y jaspe, zafiro, turquesa y berilo. De oro eran tus engastes y adornos preparados desde el día en que fuiste creado. ¿De quién está hablando? Vamos a seguir viendo. Fuiste ungido querubín grande. Está hablando de un querubín grande y protector. ¿Protector de qué? Yo te puse, mire lo que está diciendo Dios, yo te puse en el santo monte de Dios, es decir, en el Edén. Allí estabas, en medio de piedras de fuego andabas. Obsérvese las particularidades de este huerto, de este monte. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creados hasta que se halló en ti maldad. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de Satanás. Ezequiel nos está describiendo que el primer huésped del Edén, el primer huésped del huerto de Dios, fue precisamente Satanás, que obviamente en ese tiempo no se llamaba Satanás, sino se llamaba Luzbel. Y dice, allí estabas, allí te puse yo, dice Dios, en el santo monte de Dios. Te paseabas entre las piedras de fuego, eras perfecto en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, es decir, Él estuvo ahí desde su creación. Es decir, desde que desde que Satanás fue creado, o este ángel fue creado, este querubín, hasta el día en que se halló maldad en él, Él estuvo ahí en ese monte, en el Edén. Dice, sigue diciendo, a causa de la multitud de tus tratos fuiste lleno de iniquidad y pecaste.
Por eso te eché del monte de Dios. Obsérvese, él fue el primer expulsado. Te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra para que los reyes te vean. Hermanos, el libro de Ezequiel nos está diciendo que el primer expulsado del Edén fue Satanás. Y fue expulsado precisamente por desobediente. Es más, el pecado fue concebido por Satanás mientras él habitaba en el Edén. Evidentemente, el Edén en ese momento no se encontraba en la tierra. El Edén se encontraba en el cielo con Dios. Era el huerto de Dios, el jardín de Dios. Y se lo dio como un regalo a este querubín, que ahora se llama Satanás. O sea, es evidente que tan pronto Satanás se dio cuenta que ese mismo huerto que se le había entregado a él como regalo, ahora se le iba a entregar como regalo al hombre. Evidentemente Satanás se dio cuenta que el hombre estaba sustituyéndolo a él. Y a todos los ángeles caídos iban a ser sustituidos con la descendencia del hombre, con los hijos que iban a nacer del hombre. Es más, el espíritu de profecía dice de que el propósito de Dios en cuanto a Adán y Eva era completar un número específico de santos hijos nacidos de esta pareja para que completaran o sustituyeran a todos los ángeles caídos. Entonces Satanás lo sabía. Así de que creó un plan, ideó un plan perfecto para despojar al hombre del Edén, sacarlo del Edén, para que él pudiese también compartir la ruina que él había vivido. Por eso es que Satanás se conocía muy bien el Edén. Y Dios le permitió a Satanás, después que fue arrojado a la tierra, Dios le permitió a Satanás que solamente podía llegar a través del árbol de la ciencia del bien y el mal. Solo a ese punto él podía presentarse. Por eso es la instrucción de Dios sobre Adán y Eva. Todos los árboles pueden comer, pero este, que es de la ciencia del bien y del mal, no pueden comer. Yo creo que todos conocemos la historia. Entonces, mis hermanos, Dios instituye al hombre, le entrega el jardín, el huerto, el monte santo, personal de Dios, se lo entrega al hombre para su morada. Este iba a ser el trono del reino de Adán. Todo el reino de la tierra, todo el planeta Tierra se le había sido entregado a Adán. Los animales de todos lados estaban sometidos a su voluntad. Y su descendencia tendría que reconocerlo a él, lo habría de reconocer a él como el soberano de esta tierra. Y como todo soberano, tenía que tener su trono. Y el trono que Dios le estaba entregando a Adán era un jardín, el jardín del Edén. Allí es donde iba a estar el árbol de la vida. Desde ese árbol de la vida se podría extender la vida de todos los hijos de Adán por la eternidad. Pero ya todos conocemos la historia. Adán y Eva decidieron probar una nueva aventura, decidieron desoír la voz de Dios y decidieron escuchar la voz de Satanás. Aceptaron su consejo, cayeron en la tentación, comieron del fruto prohibido y ustedes conocen la historia. Dios los tuvo que expulsar inmediatamente del jardín.
Los expulsa del jardín por una razón obvia. Dentro del jardín se encontraba el árbol de la vida. Y Dios dijo, no vaya a ser que coma de este árbol y viva para siempre. Así es de que, mis hermanos, Adán fue expulsado de su trono. Fue despojado de su autoridad. Perdió el reino. El reino que se le había concedido. Y dice la Escritura que Dios puso un querubín, ángeles, para que protegieran la entrada del jardín, para que no entrara nadie. Por un tiempo, Dios dejó el jardín en esta tierra por testimonio a Adán, para que Adán reflexionara en relación a lo que había perdido y en relación a lo que él tenía que hacer para volver a reconquistar ese lugar. Ustedes saben de que cuando el hombre fue expulsado, en ese mismo lugar Dios tuvo que sacrificar corderos para poder expiar el pecado de Adán y Eva, para que no murieran en el instante, y a la misma vez para poder hacerle cubiertas, es decir, ropa, para que pudiesen cubrir su desnudez. Ahí fue el primer sacrificio que se hizo en la tierra, en el jardín del Edén. Si queremos saber cuándo empezó el plan de la salvación aquí en la tierra, vayámonos al Edén. Allí es donde empezó. Allí es, o era, el único lugar donde podía dársele vida a la humanidad. Después de un tiempo, mis queridos, la Escritura nos dice, la inspiración nos dice, de que Dios tuvo que retirar al jardín del Edén de esta tierra. Se lo llevó. Vamos a leer el libro de Patriarcas y Profetas en la página 46. Préstele atención, mire lo que dice. El huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Cuando la ola de iniquidad cubrió al mundo y la maldad de los hombres trajo su destrucción por medio del diluvio, la mano que había plantado el Edén lo quitó de la tierra. Pero en la final restitución, cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva, según Apocalipsis 21:1, ha de ser restaurado más gloriosamente embellecido que al principio. La pregunta sería, ¿por qué Dios no permitió que fuera destruido con el resto del mundo? Porque realmente el jardín del Edén no era de este mundo. Fue plantado en este mundo como regalo para el hombre, pero el hombre lo perdió por causa de escuchar a Satanás, de obedecer a Satanás antes que a Dios. Así es de que fue quitado. La misma mano que lo había plantado en esta tierra, que lo había puesto en esta tierra, esa misma mano se lo llevó, porque su origen era celestial. Y entonces vino el diluvio. Y el diluvio, mis queridos hermanos, destruyó todo este planeta. Es decir, inundó todo el sistema. Y entonces, después del diluvio, la gente empezó a repoblar la tierra. Los descendientes de Noé, las 4 parejas que se salvaron en el arca, empezaron a repoblar la tierra. Y entonces la Escritura nos dice que a medida la tierra se iba repoblando, los hombres se volvieron a corromper delante de Dios. Y empezaron a hacer o a pensar lo contrario de lo que había ocurrido antes del diluvio. Antes del diluvio la gente decía, no viene un diluvio. Después del diluvio la gente decía, puede venir otro diluvio. Entonces empezaron a construir una torre. Obsérvese que ellos están suponiendo que puede venir otro diluvio cuando Dios ha dicho que no vendrá otro diluvio y ha dado la señal del arco iris para que no
no desconfíe la gente de que Dios va a fallar a su promesa. Pero el ser humano es así. Siempre le lleva la contraria a Dios. Cuando Dios dice no, el ser humano dice sí. Y cuando Dios dice sí, el ser humano dice no. Es algo típico. Ir en rebelión contra Dios, aun cuando Dios ha sido explícito. Pero resulta que después de que se corrompió la humanidad, Dios no podía destruir la humanidad con otro diluvio, porque ya había dado su palabra a Noé. Le había puesto incluso una señal, la señal del pacto de este arco iris. Pero la pregunta iba a ser ahora, ¿cómo poder extender el brazo de misericordia para salvar a los justos de entre medio de esas terribles concupiscencias y abominaciones e idolatrías que se estaban introduciendo en el mundo? Y entonces, ante el aumento de la maldad y el aumento de la oscuridad espiritual, después con los descendientes de Noé, Dios se ve en la obligación de hacer un llamado. Escoge de entre los descendientes de Noé, de una manera particular de la descendencia de Sem, escoge un patriarca que está en medio de un pueblo perverso y corrupto y idólatra, Ur de los Caldeos. Y se va para Ur de los Caldeos y busca en Ur de los Caldeos al justo que él le había puesto el ojo. Y este es Abraham. Entonces llama a Abraham, se le aparece a Abraham y le dice: mira, Abraham, yo quiero hacer un pacto contigo, pero tú tienes que salir de Ur de los Caldeos y te voy a entregar una tierra por herencia a ti y a tu descendencia. Ahora, obviamente que si Dios está ofreciéndole una tierra por herencia a Abraham y a su descendencia, es porque le pertenece a él. Y cuando digo le pertenece a él, es en el sentido de propiedad, es decir, es el territorio que es de Dios, no es el que Dios le ha destinado al hombre para que lo trabaje y para que habite en él, sino que es un territorio exclusivo de Dios, así como el diezmo es un bien exclusivo de Dios, así como el séptimo día es un día exclusivo para Dios. Pues este territorio que Dios le está ofreciendo a Abraham es un territorio exclusivo de Dios. De lo contrario, no se lo estaría dando en herencia. Un padre no le va a dar herencia, una tierra a un hijo, si esa tierra no le pertenece. Es decir, la tierra le debe de pertenecer al padre para poder así heredarla. De lo contrario, no hay herencia. Entonces Dios le dice a Abraham: te voy a dar un territorio, la tierra de Canaán, por herencia a ti. Y mire lo interesante, Abraham, ni listo ni perezoso, por su fe, y le fue contado por justicia, dice la Escritura, dijo: sí, vamos allá. Agarró a su gente, a sus siervos, agarró a sus familiares, en este caso Lot y su familia, y agarró sus animales y cuanto pudo de los bienes que poseía, se despidió de sus padres y emprendió el camino hacia Canaán, confiando en la promesa que Dios le había hecho. Entonces Dios le dice a Abraham: mira, Abraham, porque no me has cuestionado la orden que te he dado, voy a hacer un pacto contigo. Es decir, Dios lo probó. Dios vio la sinceridad de este hombre. No le preguntó: ¿y cuál es el GPS para poder llegar? Dame la dirección. No. Creyó y le fue contado por justicia, confiando en que Dios lo conduciría y que Dios le enseñaría a dónde es que se encontraba esa tierra. Y considerando los tiempos de Abraham, hermanos, vamos a ver que esa fue una decisión de fe. Hoy es fácil decir: bueno,
hay una tierra que me van a dar, voy a ir a buscarla, porque agarro el carro, agarro un avión o agarro lo que sea y me voy y me monto y llego. Me agarro el GPS, el mapa. En el tiempo de Abraham la tierra estaba desolada todavía. Apenas se estaba repoblando. Recién había pasado el diluvio. Y entonces el diluvio había dejado desértica esta tierra. Quiere decir de que encontrar territorios de plantación con árboles frutales, con hierba y todo eso, era como encontrar una caja de oro, un tesoro de oro, porque no era común, porque había sido desalojado todo el planeta, había sido limpiado, destruido. Por lo tanto, en ese tiempo, las tribus que se iban poblando, iban logrando, buscando esos territorios que podría sustentarse la vida, que podría poblarse, podría haber árboles, podría plantarse hierbas para poder subsistir y así subsistir sus animales también. Pero Abraham está agarrando la orden de Dios sin mediar palabra, sin cuestionar la autoridad de Dios, por fe. Y esto le gustó a Abraham. Le fascinó tanto ver a un hombre de tanta fe en medio de un mundo tan corrupto, tan lleno de idolatría, que entonces Dios viene y hizo un pacto con él. Este era un pacto incondicional. Es un pacto que Dios hace en respuesta al positivismo, a la acción de fe que Abraham ha hecho. Es decir, cuando digo que es incondicional, es que Dios no le va a fallar a Abraham, va a cumplirle lo que le prometió. Con los descendientes de Abraham sí ya era condicional, pero con Abraham era incondicional. Es en respuesta a la acción de Abraham, a la fe de Abraham. Y entonces dice el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 18. Mire lo interesante, el epicentro de ese pacto, el centro, el meollo de ese pacto. Mire lo que dice Génesis 15, 18. En aquel día, el Eterno concertó un pacto con Abraham. Le dijo: a tus descendientes daré esta tierra, desde el río de Egipto, es decir, el Nilo, hasta el gran río, el río Éufrates. ¿Se acuerdan que les dije que no olvidaran el río Éufrates allá en el jardín del Edén? Porque era uno de los 4 ramales que rodeaba el Edén. Hermanos, usted se preguntará, ¿por qué Dios precisamente elige Canaán para dárselo a Abraham en herencia? ¿Cuál es la razón que Dios tiene de escoger precisamente ese territorio? Porque Dios podía escoger Egipto. Egipto estaba más accesible, tenía un río que le daba vida a ese territorio, a esas tierras. Era muy fértil, era una de las tierras muy fértiles de la época. Pudo haberle dado a Egipto. Dios también pudo haberle dado a algún territorio en Grecia, algún territorio en Europa a Abraham. Pudo haberle dado cualquier territorio a Abraham. ¿Por qué precisamente Dios selecciona y le dice a Abraham: mira, te voy a dar Canaán? Y es allí donde tienes que ir. Tiene que tener algún propósito en vista Dios. Pues la respuesta está precisamente en lo que Dios le describe a Abraham en relación a las fronteras que iban a tener el territorio que le iba a entregar a él. El libro de Génesis 15, 18 nos dice de que Dios le iba a entregar desde el territorio, desde el río de Egipto, desde el Nilo de Egipto hasta el río Éufrates al norte. Usted puede ver ahí en la gráfica o en el mapa que se le estoy poniendo en la pantalla
usted podrá ver cuán grande, lo largo, lo extenso que es ese territorio marcado ahí, que le corresponde, según la promesa de Dios, a Abraham. Pues eso es lo que Dios le prometió a este patriarca. Y mire lo que dice el libro de Salmos 105, 8 al 11. Leámoslo. Se acuerda siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, el pacto que concertó con Abraham, de su juramento a Isaac y que estableció finalmente a Jacob por decreto, a Israel por pacto eterno, diciendo, ¿en qué consiste ese pacto? Os daré la tierra de Canaán como porción de vuestra herencia. ¿Cuál es el pacto del cual Él se acuerda siempre? Según la palabra que mandó para 1000 generaciones y que concertó con Abraham, el pacto de entregarle la tierra de Canaán por herencia a la descendencia de Abraham. Es decir, Dios no se olvida de ese pacto. Dios no se olvida de ese convenio que concertó con Abraham. Ahora, hermanos, la razón por la cual Dios elige Canaán y no elige otra tierra, otro territorio, es porque en Canaán es donde se había plantado el jardín del Edén. Fue en ese territorio donde Dios había plantado una vez el huerto santo que le había entregado al hombre. Obviamente, el diluvio ya había pasado, pero el jardín ya había sido levantado, pero el territorio donde el jardín estaba, donde había sido plantado, seguía ahí. Y era Canaán. Hermanos, en ese lugar, en Canaán, es donde una vez el hombre había podido tener acceso al árbol de la vida. En Canaán es donde se había hecho el primer sacrificio de la tierra en favor de la raza caída. Es donde se habían sacrificado esos corderos para poder vestir a Adán y a Eva. Es decir, Canaán era el epicentro donde emanaba la vida para el resto del planeta Tierra. Si el hombre no hubiese pecado, todos los hijos de Adán vendrían a Canaán, vendrían al Edén, porque entonces el Edén hubiese permanecido, y pudiesen haber accedido al árbol de la vida y hubiesen comido del árbol de la vida para poder vivir eternamente. Porque allí es donde se hubiese encontrado. Pero Dios seguía insistiendo, porque el plan de Dios no había cambiado. ¿Cuál era el plan de Dios desde el principio? Poblar la tierra con gente santa, gente pura, gente limpia, gente santificada, gente sin pecado. Ese era el plan de Dios desde el principio. Siempre fue ese el plan de Dios. De tal manera que cuando el diluvio vino y el ser humano pecó y fue eliminado de sobre la faz de la tierra, Dios nuevamente intentó con Noé y su familia para que procrearan, para que llenaran la tierra y ver si se lograba el objetivo, el plan que él tenía. Luego llama a Abraham y le dice: te voy a entregar por herencia la tierra de Canaán. ¿Por qué? Que evidentemente esa es la porción de Dios. Esa es la porción que le pertenece al Dios del cielo en todo el planeta. Es el lugar donde una vez estuvo sentado el jardín del Edén. Es donde una vez estuvo ahí el árbol de la vida cuando el jardín se encontraba todavía en la tierra. Y desgraciadamente también es el lugar donde el hombre llegó a conocer el mal.
y el bien. Mis queridos, Dios dice que se acuerda todavía del pacto que concertó con Abraham. Es decir, Él no se ha olvidado. Pasaron algunos años. El pueblo de Israel llegó a Egipto por la hambruna que surgió en el tiempo de José. Y después se multiplicaron y crecieron. La descendencia de Abraham, los hijos de Jacob. Y dice la Escritura que a medida se iban multiplicando y creciendo, el rey de Egipto, un nuevo rey que no conocía a José, se levantó y dijo: no, si dejamos que este pueblo se siga creciendo y creciendo, al final van a querer dominar sobre nosotros. Y entonces los sometió a una gran servidumbre, a una servidumbre sin precedente. Y de esa manera los hijos de Israel cayeron esclavos de Egipto. Llegaron como personas libres y terminaron como personas esclavas de esa nación. Ahora, Satanás sabía de que había un tiempo cuando Dios iba a cumplirle la promesa a Abraham. Sí lo sabía. Sabía de que iba a venir un tiempo cuando Dios iba a acordarse del pacto que hizo con Abraham, porque Salmo dice que Dios se acuerda siempre del pacto que concertó con Abraham. Así de que preparó todo para que ese plan que Dios tenía nunca se llevara a cabo. Número uno, sometió a Israel bajo una esclavitud severa, terrible, donde humanamente era imposible escapar. Por eso es que Dios tuvo que intervenir directamente con prodigios sobrenaturales para liberarlos. Porque Satanás estaba dispuesto a mantenerlos en esclavitud de por vida, extinguirlos de por vida, para que no se cumpla el plan que Dios tiene. Pero no solamente hizo eso, porque Satanás siempre ve todo, ve por adelantado todo. Y se prepara con anticipación para poder hacerle frente a cualquier circunstancia que pueda venir en el futuro en el plan que Dios lleva. Así es de que mientras sometió a Israel en Egipto de esclavos de una manera severa delante de Faraón, a la misma vez pobló Canaán con gente idólatra, gente corrupta, gente que practicaba una diversidad de dioses, abominaciones de todo tipo. Pero no solamente eso, sino que los pobló también de gente anormal. Dice la Escritura que en Canaán había gigantes poblando ese territorio. Mire la mente del enemigo. Satanás sabía que en su momento Dios iba a volver a llamar a los hijos de Israel para que avanzaran hacia Canaán. Y así es de que preparó todo el escenario. Primero, se aseguró de que fuera imposible, humanamente hablando, que se liberaran de la esclavitud de Faraón. Segundo, estableció a gigantes en la tierra de Canaán, porque de esa manera, si a los israelitas se lograban escapar de Faraón, al llegar ahí fueran destruidos por los gigantes. Y tercero, si logran destruir a los gigantes, a todos los paganos que hay allí, voy a ver si me preservan la vida de algunos de ellos, y a través de ellos los voy a corromper a ellos, para que al final, después de corromperlos, Dios mismo los expulse otra vez de la tierra. Le falló la primera. Le falló la segunda. Bueno, casi tuvo éxito en la segunda, pero Dios le volvió a jugar el round después de 40 años en el desierto, y después de 40 años lograron tomar posesión de esa tierra. Y la tercera pareciera ser que le tuvo mayor efecto, porque con el tiempo Israel se corrompió. Pero antes de pasar a la tercera, leamos el libro de Números,
capítulo 13, versículo 32 y versículo 33. Dice lo siguiente: y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así les parecíamos a ellos. Entonces, este es el segundo round. Los israelitas se amedrentaron, se angustiaron y pensaron de que Dios los estaba llevando ahí para que sirvieran de carnicería para los gigantes. Como ya he explicado, Dios hizo sacrificar a toda la generación que salió de Egipto en el desierto por haber dudado. Y los hijos de ellos, después, en el segundo round, Dios logró introducirlos a la tierra prometida. Pero conocemos la historia. Dios los estableció en Canaán, les instituyó leyes, les instituyó un sistema ceremonial que era el evangelio de esa época. Todos los que llegaran al conocimiento de este sistema y lo practicaran con fe, iban a ser salvados. Eso lo podemos leer en Profetas y Reyes, páginas 13 y 14. Dios los establece, mire lo que dice: los hijos de Israel debían ocupar todo el territorio que Dios les había señalado. Las naciones que habían rehusado a adorar y servir al Dios verdadero debían ser despojadas. Pero Dios quería que mediante la revelación de su carácter por Israel, los hombres fuesen atraídos a Él. La invitación del Evangelio debía ser dada a todo el mundo por la enseñanza del sistema de sacrificios. Cristo debía ser ensalzado ante las naciones, y habrían de vivir todos los que mirasen a Él. Se unirían con su pueblo escogido todos los que, como Rahab la cananea y Ruth la moabita, se apartaran de la idolatría para adorar al Dios verdadero. A medida que aumentase el número de los israelitas, debían ensanchar sus términos hasta que su reino abarcase el mundo entero. Allí está el plan de Dios. El plan de Dios es instituirlos en Canaán, establecer el sistema de sacrificios. Era el plan de salvación a través de los sacrificios. Hacer de que ese pueblo empezara a crecer, a través de ellos Dios poder revelar su gloria a las otras naciones, y que los demás pueblos pudiesen ver la gracia de Dios a través de ese pueblo y pudiesen írsele uniendo a los hijos de Israel y ampliando sus fronteras hasta que su reino llegara a abarcar el mundo entero con gente santa, dedicada al Señor a través de ese sistema. Pero ustedes saben de que Satanás se había preparado también para eso. Y había asegurado de tener gente idólatra en Israel. Aunque Dios les dio instrucciones a los israelitas que cuando tomaran posesión de Canaán, exterminaran a todos los paganos que se encontraban ahí, los hijos de Israel, rebeldes por naturaleza, decidieron desobedecer a Dios. Y entonces preservaron la vida de algunos idólatras. Pues estos idólatras son los que llevaron a Israel posteriormente a corromperse y a seguir dioses falsos. Israel se corrompió al punto de que Dios no tuvo otro remedio que a las 10 tribus del norte, que fueron las primeras en corromperse más, fueron expulsadas de la tierra y fueron vendidas como esclavos a todas las naciones. Satanás pareciera ser
que estaba teniendo éxito con el elemento número 3 de su plan: corromper al pueblo de adentro para que el mismo Dios los expulsara después. Porque recordemos que el plan original de Dios era poblar al mundo con gente santa. Y el plan de Satanás es impedir que eso ocurra, a como dé lugar. Entonces, hemos visto que round tras round, Dios por un lado, Satanás por otro lado, Satanás ha intentado estropear los planes de Dios. Y Dios por otro lado se la ha jugado a Satanás para poder llevar hacia adelante los planes que él tiene. No obstante, esto ha retrasado el proceso. Porque los seres humanos, que juegan una parte importante, una pieza importante en esta guerra, muchas veces se han puesto de parte del bando de Satanás. Han desobedecido las órdenes de su comandante, es decir, de Dios, y han seguido sus propias ideas, influenciadas por el enemigo. Y de esta manera han retrasado el plan y el propósito que Dios tiene. Así es de que vamos a encontrar que las 10 tribus fueron esparcidas, fueron mandadas, expulsadas de la tierra de Israel, y se preservó nada más a 2 tribus, la tribu de Judá y de Benjamín. Pero más adelante, Dios tiene que permitir la expulsión de estas otras 2 por corruptas y idólatras. Así es de que, aún haciendo uso de misericordia, les permite ir en cautiverio por 70 años, les da un escarmiento para ver si aprenden y no repiten la historia de sus hermanos. Los vuelve a la tierra después de 70 años de cautiverio en Babilonia, y aún les da otra oportunidad. Pero sabemos de que lo último que hicieron estas últimas 2 tribus fue matar al mismo Hijo de Dios. Estaban tan corrompidos, tan hundidos en la idolatría, que terminaron matando al mismo Hijo de Dios enviado a esta tierra para salvar a la humanidad. Y conocemos la historia. En el año 70 Dios expulsa las últimas 2 tribus del territorio de Canaán. Y ese territorio pasa a ser ocupado por todos los gentiles que invadieron ese territorio y se asentaron ahí, hasta el día de hoy. Entonces, el plan que Dios tuvo, o que Dios ha tenido y que tiene a lo largo de los tiempos, se ha visto estropeado y retrasado por la desobediencia y el pecado del hombre. Pero eso no quiere decir que Dios vaya a fallar y que no vaya a cumplir su plan. Ya hemos visto que Satanás ha intentado estropear. Si usted ha visto, cuando Dios iba a sacar a Israel de Egipto, Satanás intentó estropear el plan de Dios, instigando a Moisés para que matara al egipcio y así eliminar a Moisés para que no se pudiese llevar a cabo la liberación. No obstante, Moisés sale huyendo y después de 40 años viene Dios con el otro round y le mete el gol a Satanás. Logra confrontar a Faraón y a todo el ejército y logran liberar a el pueblo de Israel. Luego encontramos al pueblo de Israel llegando a las fronteras. Se van a conquistar, quieren conquistar ya por instrucción de Dios la tierra prometida, pero se encuentran con la otra sorpresa que Satanás les tenía: gigantes en la tierra. Entonces Satanás logra descorazonar a muchos y logra hacer que Dios extermine toda esa generación durante 40 años en el desierto. Después de 40 años vuelve el otro round de parte de Dios y le logra introducir al pueblo a la tierra de Canaán. Pero Satanás vuelve a influenciar sobre los hijos de Israel y estos preservan la vida de varios pueblos idólatras que se encontraban en el territorio. Más adelante, estos pueblos idólatras corrompen al pueblo de Israel y entonces Dios manda al exilio, primeramente a las 10 tribus del norte y luego
manda al exilio las últimas dos tribus del sur, que es Judá y Benjamín. Y aparentemente hasta ahí, porque desde ahí fueron mandadas al exilio y están todavía en el exilio, y aparentemente hasta ahí Satanás le jugó el juego o la guerra a Dios. El problema es que el otro round de Dios no ha venido, y es el que viene. Es el que viene, mis queridos. Y es ese otro round el que estamos tratando ahora. Viene el tiempo cuando Dios va a cumplir la promesa que le hizo a Abraham. La va a cumplir porque Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 20, versículos 5 al 6. Mire lo que dice. Diles, así ha dicho el Señor el Eterno, el día que elegí a Israel. Alcé mi mano y juré a los descendientes de Jacob, y me di a conocer a ellos en Egipto. Les dije, yo soy el Eterno vuestro Dios. Aquel día les juré que los sacaría de Egipto a la tierra que les había provisto, que emana leche y miel, la más hermosa de todas las tierras. Hermanos, mire lo que era Canaán, la más hermosa de toda la tierra. No era la más hermosa de toda la tierra simplemente o sencillamente porque a Dios se le ocurría decir eso, sino porque en ese lugar había habitado el monte santo de Dios. Es porque era el lugar de Dios, era el territorio de Dios, es el territorio de Dios, le pertenece a Él. Eso es lo que le hace ser la tierra más hermosa de todas las tierras. Así es de que dice el libro de Profetas y Reyes en la página 14, pero el Israel antiguo no cumplió el propósito de Dios. Es decir, y el Israel que Dios había llamado para poder cumplir esta promesa, no cumplió el propósito. Fracasó. Entonces dice la inspiración en Profetas y Reyes, página 527 y 528. Lo que Dios quiso hacer en favor del mundo por Israel, la nación escogida de antaño, lo realizará. Mire, ¿cuándo lo va a realizar? Este es el segundo round, mis hermanos. Lo realizará mediante su iglesia que está en la tierra hoy. Hermanos, ¿cuál es la iglesia que está en la tierra hoy? La iglesia adventista del séptimo día. Esa es la iglesia que Dios reconoce como suya y que la tiene en la tierra hoy para testimonio al mundo. Estos testigos de Dios se cuentan entre el Israel espiritual. Habla de un grupo de testigos de Dios que están entre el Israel espiritual. Quiere decir que no todo el Israel espiritual, es decir, no todo el pueblo adventista de hoy es el que va a cumplir esta promesa, pero dentro de ellos se encuentran los testigos de Dios, esos testigos fieles que Dios va a llamar y que va a usar para cumplir todo lo que Dios quiso cumplir con el Israel de antaño. Concluye la cita. Estos testigos de Dios se cuentan entre el Israel espiritual y se cumplirán en su favor todas las promesas del pacto que hizo el Señor con su pueblo en la antigüedad. Hermanos, ¿cuántas promesas del pacto se van a cumplir con esta iglesia de hoy? Dice la inspiración, todas las promesas del pacto. Pero vamos a ver que la vértebra del pacto, la vértebra de la promesa del pacto que Dios hizo con el pueblo de ayer, del pueblo de Israel, con sus padres, con Jacob y todos ellos, y Abraham,
es precisamente un territorio. Gálatas 3:29 dice: y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendiente de Abraham, y conforme a la promesa, herederos. Hay una herencia que Dios le va a entregar. Y obviamente la condición es ser de Cristo, cristianos. Esta herencia es entregada en el periodo cristiano. Es decir, en el periodo cuando Cristo es la figura principal del Evangelio. Y dice, conforme a la promesa, somos herederos, la promesa de Abraham. Pero lo que quiero resaltar, mis hermanos, es que Profetas y Reyes nos dijo que en este pueblo se van a cumplir todas las promesas del pacto. ¿Cuántas? Todas. No el 90% de las promesas. No el 80% de las promesas. No el 95% de las promesas. Es el 100% de las promesas que se le hizo a Abraham. Todas las promesas del pacto. Pues bien, ese pacto, esas promesas del pacto, o una de esas promesas del pacto, o una de las principales promesas del pacto, es la que se describe en Génesis 15:18. Y en aquel día el Eterno concertó un pacto con Abraham. Le dijo: a tus descendientes daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Esta es una de las promesas del pacto, de esas todas, que se van a cumplir con la iglesia de Dios hoy. ¿Quiere decir que Dios le va a entregar esa tierra a los hijos de Dios, a esos testigos fieles que están entre el Israel espiritual de hoy, que no son otros que los 144,000? ¿Quiere decir que a ellos se les va a entregar ese territorio, ese pueblo, esos hijos fieles que se encuentran dentro del pueblo adventista que hoy existe en la tierra? Eso es lo que Dios está diciendo. Dice que en ellos se cumplirán todas las promesas del pacto que Dios hizo con su pueblo en la antigüedad. Una de esas promesas del pacto es el territorio. No lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los profetas. Mis hermanos queridos, y vamos a ir viendo a lo largo de este estudio por qué razón Dios le entrega este territorio a los hijos de Él en el periodo del tiempo del fin. El periodo del tiempo del fin es el segundo round de Dios hacia Satanás. Ya Satanás le jugó la vuelta con Israel. Hizo que Israel fuera expulsado del territorio y por consiguiente Dios no pudo cumplir el pacto con Abraham. Sigue todavía inconcluso. Pero como Dios no es hijo de hombre para que le falle a ningún hombre ni a ningún ser, Dios va a cumplirlo. Y viene ahora el segundo round. Y Dios pretende dar este segundo round con el pueblo que Él tiene en la tierra hoy. El pueblo adventista del séptimo día, porque que yo sepa no hay otro que Dios reconozca, sino el pueblo adventista del séptimo día. Dios pretende escoger dentro de ese pueblo a los testigos fieles. Esos testigos fieles con quien Él va a cumplir todas las promesas del pacto que hizo con Abraham en la antigüedad, incluyendo el territorio. Y entonces, de aquí en adelante, vamos a empezar a ver cómo los profetas empiezan a hablar de esa promesa que Dios le va a cumplir a este remanente en el tiempo del fin. Este es el segundo round. Pero Satanás quiere jugarnos la vuelta. Una vez más, impedir que Dios cumpla lo que Dios se comprometió con el pueblo en la antigüedad, con el patriarca Abraham. Si usted quiere saber
lo que viene a continuación en relación a lo que los profetas dicen en relación a esta profecía, no se pierde el próximo estudio. Hermanos queridos, vamos a descubrir cosas maravillosas. Por eso es que vamos a descubrir que el asunto del reino de Dios envuelve muchos misterios. Y uno de los tantos misterios es precisamente el territorio que Dios elige, el territorio que Dios escoge, donde una vez estuvo el reino de la gloria, el trono de la gloria que Dios le entregó a Abraham, pero que lo perdió. En nuestro próximo estudio vamos a ver cómo todos los profetas en una sola voz están profetizando acerca de este acontecimiento. El tiempo cuando Dios va a restituir ese territorio y se lo va a entregar a la descendencia de Abraham hoy. Asombroso, mis hermanos, porque precisamente se va a cumplir en el tiempo cuando va a afrontar la tierra el último juicio que le corresponde en este tiempo para cerrar el periodo de gracia de toda la humanidad. No se lo pierda. Que Dios lo bendiga y que Dios sea con su vida y con todos los suyos. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por este estudio. Gracias por su bendición, por permitirnos haber, Señor, llegado al corazón de aquellos sinceros. Bendícenos, guíanos. Guarda a su pueblo, Dios del cielo. Permítenos, Señor, conocer estas maravillas y poder, Señor, prepararnos para poder entrar en su reino. Todo esto, Señor, se lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.